abiertamente. Y dice allí, en Gálatas 2, y la versión que voy a usar hoy es Biblia, la palabra hispanoamericana. Hoy voy a usar una nueva versión que me gustó. Biblia, y se llama la palabra hispanoamericana. Y dice allí en Gálatas 2, a partir del versículo 8. El mismo Dios que ha hecho a Pedro apóstol para los judíos, me ha hecho a mí apóstol para los paganos, o sea, para los que no son judíos. Para los que no saben qué significa pagano, pagano significan culturas de personas que tienen más de un Dios, es decir, no son monoteístas. Nosotros somos monoteístas. Los musulmanes son monoteístas. Los judíos son monoteístas. Los tres somos monoteístas. Tenemos un solo Dios verdadero, un solo Dios. El resto de, si se puede llamar entre comillas, religiones, tienen varios dioses. Entonces, por ejemplo, los hindús tienen un montón de dioses. Las vacas, los ratones, todos los animales son dioses. A los griegos tenían varios dioses. Entonces tenían a Zeus, tenían a Medusa, tenían un montón de dioses, esos. Entonces él dijo, usted, Pablito, está encargado de hablarle a los del pueblo de Israel, a los judíos. Yo estoy encargado de hablarle a los que no son judíos, a todos los demás paganos, a los que tienen muchos dioses. Eso significa lo que le está diciendo ahí. Y dice aquí Pablo, así que Santiago, el hermano de Jesús, hermano de sangre, Pedro y Juan, miren las tres bellezas que estaban, los duros de la dureza, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había confiado esta misión. O sea, ¿cuál? Ir y predicar el evangelio a los que no eran judíos, a esos, a los paganos. Y nos tendieron la mano a Bernabé y a mí en señal de acuerdo. Ellos llevarían el mensaje evangélico a los judíos. ¿Quiénes? Santiago, Pedro y Juan. Y nosotros a los paganos. En eso nos pusimos de acuerdo. Y me apoyaron y me respaldaron. Ustedes con los judíos y la cultura judía. Yo con los que no son judíos, con los paganos, los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces dice acá, verso 10. Únicamente nos pidieron, esos tres, le pidieron a Pablo y a Bernabé, a los que estaban con él, le dijeron, lo único que les pedimos es que nos acordemos siempre de ayudar a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Miren, ellos le dijeron, hermano, no se le olviden los pobres, hay que ayudarlos, ¿no? Y Pablo dice, eso he procurado cumplirlo siempre con mucho esmero, ayudar a los más necesitados. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, y aquí ya empieza el tema, o sea, Pedro fue a visitar a Pablo. En esta primera parte era Pablo el que había ido a Jerusalén con Bernabé a dejar las cosas claras, allá se las dejaron claritas y le dijeron, sí, listo, no hay problema. Nos parece bien. No le meta las cosas judías. Cosas como la circuncisión, cosas como comer carne de cerdo, como comer rellena, como un poco de cosas, como vestirse, que las mujeres no pueden usar atuendos de pantalones, ni dejarse rapar la cabeza, sino siempre dejarse querer. Todo un montón de cosas ahí de la propia de la cultura judía. Dijo, no, eso usted no predique eso no es el evangelio. Eso es solo para los judíos, para la cultura judía, porque así es la cultura judía. Ah, bueno, listo. Y dice, 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, a visitarlo a Pablo, allá donde él predicaba, allá en Antioquía, me encaré abiertamente con él. Mire cómo dice Pablo, lo confronté. Le dije, venga a ver, hermanito, vamos a hablar la vaina bien clarita. Lo encaré.
porque no procedía como es debido. O sea, Pedro no estaba procediendo como es debido, no estaba procediendo como habían acordado en Jerusalén delante de Santiago y de Juan. Habían llegado a un acuerdo de cómo proceder, de que no iban a meter la cultura judía a los que no eran judíos, que no iban a enseñarle todas esas cosas, todo ese legalismo. Entonces dice, venga, pues, lo encaré. Están ansiosos, ¿sí o no? Ustedes y dicen, bueno. Y empieza Pablo a contar aquí, dice, el caso es que al principio no tenía reparo en comer con los cristianos de origen no judío. O sea, Pedro cuando estuvo allá en Antioquía y estaban en la iglesia de Antioquía no tenían problema en sentarse a la mesa a comer con extranjeros, o sea, con paganos, con gente que no fuera judía, porque dentro de la ley judía dice, dentro de la ley judía, que usted no se sentará a la mesa a comer con un extranjero, que solo pueden comer en su mesa judíos. Y allá Pedro estaba y dijo, ah, no, listo, hermano, sí, no, me parece bien. Sí, chévere, Pablito, comamos todos aquí en la mesa, yo no le veo problema, pero póngale atención. No tenía problema Pedro y se sentó a comer con ellos. Hasta ahí la vaina va bien. Pero llegaron algunos pertenecientes al círculo de Santiago, ese que hablamos de la parte izquierda, o sea, de los 12 apóstoles. Y entonces Pedro dijo, ¡y! Ese me va a sapear allá en Jerusalén. Cuando llegue le va a decir a Santiago y a Juan que yo andaba sentado con paganos comiendo en la misma mesa. ¡Ay! Los que se pierden del mapa, yo me paro de esta mesa. Ya no como más aquí con ellos. Porque eran del círculo de Santiago y entonces, dice allí la palabra, Pedro comenzó a distanciarse. Permiso, es que voy a ir allá al baño. Mejor dicho, los que hay que salir de aquí. Y a, como dice señorita, me tiro. Y a evitar el trato con los no judíos. Mire, yo si a usted no me acuerdo, no lo conozco, hágame el favor después de estar sentado, departiendo con él. Ahora no, yo más bien, si es usted, no me acuerdo. Como si tuviera miedo a los partidarios de la circuncisión, porque en la cultura judía sí eran partidarios de eso. Y uy, no, esto no. Entonces, claro, a Pablo se le salta la piedra. Dice, ¿cómo para comer? Y cuando estábamos ahí sentados y no dijo nada, pero apenas medio se entera que viene alguien de allá de Jerusalén. Uy, venga, tenga carácter, ¿qué le pasa? Verso 13. Semejante actitud de fingimiento arrastró tras sí a los demás judíos, incluso al mismo Bernabé, el que acompañaba siempre a Pablo. Bernabé como que dijo, hola, venga, uy, no, sí, cierto que yo también soy judío. Después de acompañar tantos años a Pablo, se estaba patraciando el mismo Bernabé. O sea, lo que está significando aquí es lo más importante del mensaje. Eso conlleva a que la gente se confunda, a que la gente no tenga claro el evangelio. Y alguien como Bernabé, que se supone que ya debía tenerlo claro, dudó también. Y venga, no, o la verdad, no, yo como que le voy a hacer lo que está haciendo Pedro, es como lo correcto. Más bien hay que mantener distancia de estos. Venga, ¿qué les pasa? Si Dios no hace acepción de personas, si todos entonces ya estaba contagiando también a Bernabé y entonces Pablo se preocupó y dijo, claro, esto está contagiando a la iglesia, todo ese legalismo la está contagiando, inclusive a los más profundos como Bernabé, los pone a dudar. 14. Viendo pues que su proceder, el de Pedro y por ahí derecho el de Bernabé, no se ajustaba a la verdad del mensaje evangélico, eché en cara a Pedro delante de todos. Uy, papito. No se lo dijo, venga, Pedrito, le voy a decir algo allí a solas. Venga, lo traigo aparte. Dice, no, esto se lo dije delante de todos. Tú, que eres judío, te has comportado como si no lo hubieras, como si no lo fueras,
adaptándote a los paganos. ¿Cómo quieres ahora obligar a los no judíos a comportarse como judíos? O sea, cuando estuvo sentado aquí en la mesa, dio a entender que se comportaba como los paganos, comía de todo y no había problema. Pero cuando llegan los judíos, los de allá, entonces ahora usted qué quiere enseñarles a los de aquí que son los paganos a comportarse como los judíos. Venga, hermano, defínase. O se comporta como un judío o se comporta como todos aquí los que estamos. O es o no es, papito. O le hace o no le hace. Igualito que el Señor Jesús. O frío o caliente. Pero tibio lo vomito, papá. Y así es el Señor. O es o no es. Entonces aquí pone, legalistas no. Y sí que hay muchas iglesias evangélicas de esas, legalistas. Es que no se puede, no sé qué. Pero cuando son entregar allá, pasar al frente, entregar los diezmos y ofrendas, ahí son del otro lado. Eso no importa que no se vaya bautizado, eso no importa que no haya hecho cursos de disciplina, no importa nada, venga y deje la plática. Ahí sí no hay problema, aquí la puede dejar todo el mundo, crea o no crea. Ah, ¿no es esto mismo acaso? Y entonces para unas sí, pero para otras no. Y esto me encanta del Señor. Y me encanta que lo haya dejado expresado en la palabra. Aquí es donde uno sabe que el temperamento de Pablo es como el mío, colérico. No venga. A veces no somos así diplomáticos, parsimoniosos para decir las cosas. Decir uno, venga, no, hay que tener tacto. No, sacó y venga, no. Así como usted delante de todo el mundo se fue parando y fue tomando distancia, e inclusive hizo que Bernabé se pegara, pues delante de todo el mundo también le voy a decir sus 4 verdades. Y se las digo al mismísimo Pedro. Lo encaró abiertamente, lo confrontó para que la iglesia no tenga dudas y los que él estaba allá no tuvieran dudas. Dijo, yo no quiero que mi iglesia tenga dudas. El evangelio es el evangelio, es el evangelio de Jesús. Y ese dice que no hace acepción de personas, que para él todos son iguales, que Dios no tiene preferidos, que él ama a todos sus hijos por igual, que inclusive ama a la iglesia más que a su propio hijo, porque a su propio hijo, al único que tenía, lo envió a dar la vida por la iglesia, por todos los que creyeran, para salvarlos. Eso es mucho amor. No importa su credo, su folclore, su cultura, su idiosincrasia, no interesa. Lo único que importa es que crean en su Hijo Jesús y se entreguen a Él. ¡Punto! El resto no le pongan añadiduras. Que debe, que no debe, que sí, que tal. No, señor. Eso no es así. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. No me venga a poner aquí cosas de culturas. Así como los paganos tampoco van a imponer las suyas. Ustedes tampoco se las impongan a los de aquí. Nada de legalismos. De eso nada. Aquí lo que se predica es la palabra del Señor, el evangelio del Señor. Y eso lo deja claro y lo encaró abiertamente. Y por eso prédicas como estas o la oración que tuvimos antes de esta prédica. Él deja las cosas bien claritas. Y uno en estas cosas es cuando más agradecido debería estar con Dios. Porque esta es la disciplina. Esa que habla Hebreos 12:6. Dios al que ama lo azota, lo disciplina. Esta es la forma en que él azota, con la palabra. No con nada más. No hay ninguna otra forma que él discipline. Es solo con esta. La vara en el hebreo significa palabra. En el hebreo antiguo. Y uno cuando recibe esta disciplina dice, Señor, gracias por esa vara que me dio, por esa palabra que me dio, Señor. Porque esto hace que yo tenga carácter, que cuando yo digo una cosa, la cumpla. Si dije sí, es sí, si dije no, es no, y punto, y la cumplo. Eso es las personas que tú quieres que seamos. O frío o calientico, pero tibio no.
O es o no es, o recoge o desparrama. Y uno dice, Señor, gracias, porque contigo voy a recoger. Y los que queremos recoger con él, le vamos a decir, sí, Señor, contigo recojo, con un fuerte